La noche más corta del año no se celebra con silencio. Se celebra con el rugido de las llamas. Desde las costas del Mediterráneo hasta los rincones más profundos del continente, la noche de San Juan es el rito de purificación más potente que ha sobrevivido al tiempo. Pero, ¿por qué encendemos hogueras cuando el sol está en su punto más alto? Hoy en Entre Luces y Sombras vamos a descifrar el simbolismo oculto tras el fuego sagrado y las leyendas que despiertan cuando el sol se pone en el solsticio. Bienvenidos a la noche de la transmutación. Aunque hoy la conocemos por un nombre religioso, esta festividad es puramente solar. Los antiguos sabían algo que nosotros hemos olvidado. Hoy el sol llega a su máximo, pero mañana empieza su declive. Las hogueras tenían una función técnica: darle fuerza al sol para que su luz no nos abandonara. Es un acto de magia simpática, donde el fuego en la tierra emula al fuego en el cielo. En Entre Luces y Sombras, analizamos cómo este rito busca quemar lo viejo para que la energía renovada del verano pueda entrar sin obstáculos. San Juan es el equilibrio perfecto entre el fuego que quema y el agua que limpia. Se salta la hoguera para purificar el cuerpo de enfermedades y se entra en el agua para limpiar el alma. Las leyendas dicen que esta noche las fuentes son mágicas y las hierbas curan lo imposible. No es solo folclore, es el momento en que la rejilla energética del planeta permite que los elementos actúen directamente sobre nuestra biología. Es la noche de los deseos, pero sobre todo, es la noche de la protección absoluta. Piénsalo de esta forma: el solsticio de verano es como el mediodía del año. Es el instante preciso en que el velo entre nuestro mundo y los otros se vuelve más fino. Las antiguas culturas celtas e ibéricas lo sabían. No se trataba solo de celebrar la cosecha, sino de abrir portales. El fuego no solo quema lo malo, lo purifica, lo transmuta en energía positiva. Y el agua de esa noche está cargada con la energía solar del día más largo. Por eso bañarse en el mar o en un río a medianoche no es un simple chapuzón, es un bautismo cósmico, una recarga de energía vital que te protege durante el resto del año. ¿Y qué hay de las leyendas que hablan de tesoros escondidos que solo aparecen esta noche? O de las plantas, como la hierba de San Juan, que recogen el rocío mágico y adquieren poderes curativos extraordinarios. Estas historias no son cuentos de niños, son mapas simbólicos. El verdadero tesoro que se revela es tu propio potencial oculto, tus propios dones que, en esta noche de máxima luz, puedes por fin ver con claridad. Las hierbas no son solo plantas, son conductoras de la energía terrestre y solar en su punto álgido. Recogerlas en San Juan era parte de una farmacopía ancestral que entendía la conexión entre la naturaleza y nuestro bienestar. Cada salto sobre la hoguera es un acto de fe, es un compromiso con uno mismo para dejar atrás lo que ya no sirve: miedos, rencores, patrones de comportamiento que nos limitan. Se dice que el número de veces que saltas debe ser impar, tradicionalmente 9 veces, en honor a las 9 musas o a los 9 mundos de la mitología nórdica. Cada salto es un paso más hacia tu nueva versión. Al quemar un papel con todo lo que quieres soltar, no solo realizas un acto simbólico, sino que envías una señal clara al universo: estoy listo para el cambio, estoy listo para recibir lo nuevo. El ritual del agua complementa perfectamente al del fuego. Si el fuego es acción, masculinidad y exteriorización, el agua es intuición, feminidad y interiorización. Después de la purificación ardiente, sumergirse en el agua es como sellar el ritual. Se dice que debes entrar de espaldas al mar y dejar que 9 olas pasen sobre ti. Este acto limpia las cenizas de lo viejo y te prepara para un renacimiento espiritual. Es un reseteo completo del campo energético personal. Mucha gente también recoge agua de mar esa noche en botellas para usarla durante el año en limpiezas energéticas en el hogar. Además del fuego y el agua, el tercer elemento clave de la noche de San Juan es la tierra, manifestada a través de las plantas y hierbas. La verbena, el romero, la lavanda, el hinojo se recogen y se usan para hacer ramos protectores que se cuelgan en las puertas de las casas. Se cree que estas hierbas, cargadas con el poder del solsticio, ahuyentan las energías negativas y atraen la buena fortuna.
Es una forma de anclar la magia de esta noche en nuestro día a día, recordándonos el poder de la naturaleza para sanar y proteger. Incluso los deseos que se escriben y se lanzan al fuego o al mar tienen un fundamento más profundo de lo que parece. La noche de San Juan es un pico de energía colectiva. Millones de personas en todo el mundo están enfocando su intención en la purificación y la renovación. Esta conciencia compartida crea un campo energético potentísimo que amplifica nuestras propias intenciones. No es solo pedir un deseo, es co-crear tu realidad aprovechando una corriente cósmica favorable. Es la prueba de que, cuando nos unimos en un propósito común, nuestra capacidad para manifestar se multiplica exponencialmente. Y aunque los tiempos cambian, la esencia de la noche de San Juan permanece. Quizás hoy lo celebramos en playas llenas de gente con música y fuegos artificiales, pero en el fondo, seguimos buscando lo mismo que nuestros ancestros: conectar con algo más grande que nosotros mismos, sentir la magia del universo, limpiar nuestras almas y dar la bienvenida a la luz. Es una noche para recordar que somos parte de los ciclos de la naturaleza, que no estamos separados de la tierra ni del sol. Somos hijos del fuego y del agua. La noche de San Juan nos recuerda que para recibir la luz máxima, primero debemos quemar nuestras propias sombras. Si quieres seguir explorando cómo estos ritos ancestrales esconden la clave de nuestra verdadera naturaleza, suscríbete a Entre Luces y Sombras. Únete a nuestra comunidad de buscadores y no te pierdas nuestro próximo video, donde viajaremos a Oriente para descubrir el Festival de los Barcos Dragón. No olvides activar las notificaciones para no perdértelo. En Entre Luces y Sombras.